Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Se los decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús: digan a la gente que se siente en el suelo. Hagan en lugar, hay mucha hierba. Se recostaron, pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierdan. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle el rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy buenos días a todos. Antes de reflexionar sobre el Evangelio en su parte teológica, voy a explicarles 4 puntos importantes. Empecemos el primero: las señales para Juan. En el versículo 2 nos dice: veían sus señales que hacía en los enfermos. La palabra señal o señales son importantes en este evangelio y ocurren 17 veces. Una señal, pónganme en atención, es algo que señala o representa algo más importante, más grande que en sí mismo. En el Nuevo Testamento, estas señales generalmente nos marcan o nos muestran actos poderosos de la salvación de Dios, recibida a través del ministerio de Jesús o sus apóstoles. Señales milagrosas son como la fuente de fe tiene en este papel tan importante en el Evangelio de Juan. La segunda, en el versículo 3, nos dice: y subió Jesús a un monte. Estas palabras anuncian que algo importante está a punto de ocurrir. Montañas o montes en el Evangelio son lugares donde se revela Dios y su voluntad. Por ejemplo, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos, o donde pasará por la transfiguración, y tantas otras veces más que Jesús subió al monte o a la montaña. La tercera, en el versículo 4, nos dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La mención de la Pascua es otra señal de que algo importante está ocurriendo. Tenemos otro milagro
de abundancia. Al alimentar de 5,000 personas, una señal parecida pasó cuando hizo Jesús el maná que Dios regaló en el desierto a los israelitas. Una conexión que Jesús dejará clara en este discurso del pan de vida, este capítulo 6 que vamos a meditar desde hoy y toda la semana entrante, que vamos a estudiar también hoy, precisamente del versículo 5 al 14, después de alimentar a los 5,000. La cuarta parte que quería reflexionar es en el versículo 9 que dice: dícele a uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto entre tantos? Andrés propone una débil solución, identificando un modesto recurso, un niño y su almuercito, pero después apoya el pesimismo de Felipe diciendo, ¿más qué es esto entre tantos? Ambos, Felipe y Andrés, nos ayudan a comprender la magnitud de ese milagro que se acerca al destacar las obvias dificultades en las que se van a enfrentar. Ahora sí entremos a nuestra parte teológica. Entre los personajes que intervienen en esta escena evangélica, además del maestro, el más importante, los apóstoles y la multitud, el muchacho de los panes y peces, pasan muy desapercibidos en el relato, apenas si se mencionan, pero su presencia y generosidad fueron claves para que Jesús obrara el milagro. Todos los milagros de Jesús requirieron de la fe, y lo digo fuerte, requirieron de la fe de quienes se los pedían. Este además requirió de la generosidad de aquel muchacho, como si quisiera decirnos con esto el evangelista, que para obtener el milagro de la propia conversión o del propio progreso espiritual tuyo y mío, siempre se requiere generosidad, dándolo todo y darlo de corazón. Igualmente, cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en nuestras cestas 5 panes y 2 peces que necesita nuestro prójimo. A veces es una limosna, a veces es ceder el paso en la calle o simplemente una sonrisa que devuelva la confianza con nuestros hijos o con nuestros compañeros de trabajo, después de que hemos sufrido algún percance. Siempre son pequeñas cosas. Los 5 panes, sin duda, son una representación de los talentos que Dios nos ha regalado. Solo en la medida en que lo demos a los demás, fructifican y rinden todo cuanto pueden. Si los guardamos para nosotros, pueden echarse a perder. Hay que recordar que el milagro comienza cuando aquel muchacho se dio al maestro sus panes para que diera de comer a toda la multitud. Vamos a hacernos un propósito. En mi siguiente encuentro con Cristo en la Eucaristía, voy a pedirle que abra mi corazón a la compasión hacia el prójimo y al compartir fraterno. El milagro de la multiplicación de los panes es el único que aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas nos lo narran. La razón principal es que se ve como una anticipación de la última cena y de la celebración de la Eucaristía. La lectura de hoy contiene gestos realizados por Jesús, que hoy son asociados cuando en la Eucaristía, que nos dice, tomó el pan, dio gracias y lo repartió. En la última cena, Jesús compartió con sus amigos el pan de vida. En esta escena, instruyó a sus discípulos a que alimenten a la multitud.
Cuando Juan escribió este evangelio en los años 90 o 100 después de Cristo, el gesto de Jesús alimentando a la multitud tenía una doble mensaje. Primero, la Eucaristía era una fuente inagotable de alimento. Y segundo, los líderes de las comunidades tenían la responsabilidad de alimentar al pueblo, especialmente con la prédica y la Eucaristía. Este ritual también nos recuerda que en el Padre Nuestro rogamos a Dios que nos dé de lo que necesitamos para seguir trabajando por el reino de Dios. Nosotros también somos enviados hoy a alimentar a los que tienen hambre corporal y espiritual. Muchas gracias por su atención. Los espero el día lunes en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.